¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas, pero en jornadas como esta es como darle continuidad a la cobertura de la 530 de nuestra casa respecto de lo que está pasando en las calles y lo que está pasando en el Congreso Nacional. En las calles, aquí en el Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país, marcha federal, diría yo, por el Garrahan, por las universidades, como punto de concentración de tanta mirada crítica sobre la gestión del gobierno de Javier Milei, y en la Cámara de Diputados, muy cerquita, a pocos minutos de que se dé la votación para insistir con las leyes de universidades y de Garrahan, emergencia en pediatría, financiamiento universitario, en un día en el que el gobierno, por lo menos por la información que tenemos a esta hora, siempre pueden pasar cosas. Ahora vamos a contarles algunos detalles de cómo se vivió, por lo menos lo que lleva a la votación en este momento en el Congreso. Va a ser un revés político muy fuerte, otra vez, Iván, para el gobierno de Javier Milei. Salud Labarra, muy buenas tardes. Hola Néstor Restivo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo, equipo? ¿Cómo andan? Hola Radiche. Hola para todos, ¿cómo va? Qué bien ese matecito. Hola Luis Pablo Giniger, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Hola compañeros, ¿qué Muy dicen? bien. Bueno, ayúdenme a contar a quienes nos están escuchando y tratando de sentir que están ahí en la movilización aquí en el Congreso Nacional, ¿cómo está la Plaza Congreso? Repleta. Por lo que caminamos y por lo que vimos. Llena. Está llena. La Plaza del Congreso está llena y hay todavía marchas, columnas que se están juntando, reuniendo y movilizando para avanzar sobre la plaza en el horario que más o menos se espera, ¿no? Entre las 5 y las 6, sí. El horario de concentración estipulado para mucha gente, que bueno, ese es el horario que elige para llegar. Llena es así, como llena. haciendo un montoncito Sí. con los dedos, Absolutamente cuerpo a cuerpo. repleta, no solo la plaza, sino las arterias principales, que son el camino para llegar a la plaza, también con las distintas organizaciones encolumnadas. Sí. Hay presencia de la CGT, todavía no estamos en condiciones de decir si marchó con todo la CGT, claro. Pero hay columnas muy importantes de la CGT, de distintos gremios, desde ya todas las organizaciones universitarias, centros de estudiantes, sindicatos, no docentes están presentes, banderas de las facultades, esto quiere decir, hay presencia de cada uno de los decanos de cada una de las facultades, en este caso principalmente de la Universidad de Buenos Aires, pero hay del conurbano también. Así que bueno, todo indica que va a terminar siendo, cuando terminen de confluir en la plaza las distintas organizaciones, una de las marchas más importantes de los últimos tiempos, ¿no? 15:30 aproximadamente llegó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañado por Carly Bianco. 15:30 dejaron su auto ahí cerquita de la plaza, en Alsina e Irigoyen, y ya ingresaban en el medio de toda la gente, con su seguridad obviamente, pero en el medio de toda la gente caminando. En un ratito les cuento de dónde viene Kicillof y qué fotos sacó Kicillof, que salvando lo que será la foto de la movilización, puede ser una de las fotos del día. Enseguida les cuento, pero para quienes nos están escuchando y no tienen bien en clara la geografía de la ciudad de Buenos Aires, decirles que la Plaza Congreso empieza más o menos en la calle Luis Espeña, en su intersección con Avenida de Mayo. Que es donde está la radio, a una cuadra. Que está a una cuadra, y después llega hasta Entre Ríos ahí, ¿no? Claro, Entre hasta el Palacio Ríos. Legislativo. Bueno, todo eso está lleno de gente, que está... Son 3 cuadras muy anchas por la plaza haciendo el centro. Claro, está la plaza, después está Avenida Mayo y Rivadavia, allá en ese tramo, Bueno, donde se unen con Rivadavia, y después está Hipólito Yrigoyen. Claro, Yrigoyen, que es donde pero está a la eso Casa de le las tenés Madres. que sumar en el día de hoy como continuidad absoluta, la arteria principal es Avenida de Mayo, que desemboca, para quienes nos escuchan de fuera de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida de Mayo desemboca en la Plaza de los Dos Sí. Congresos, está repleta. Son estas columnas a las que hacíamos referencia, también bastante compactas, marchando desde la 9 de julio Exacto. Claro. hasta el Está Congreso. cortado. Que estaban, por lo menos cuando entramos a la red, estaban quietas esas columnas, es decir, daba la sensación que no se podía avanzar más, para tener una dimensión de qué tipo de movilización estamos hablando, Y ¿no? para Muy terminar importante. de dimensionar el tipo de movilización, déjame sumar con un clima hermoso. Clima de lucha, clima de alegría, clima de optimismo, Sí. con la gente esperando una reacción positiva
de parte de lo que está ocurriendo adentro, ¿no? En la Cámara de Diputados, que están discutiendo, como sabemos, los dos vetos, el de emergencia pediátrica y el de financiamiento universitario. Muchos docentes viniendo juntos, fue emocionante verlos salir del subte, ya en la escalera, palmeando, golpeando, vivando esta lucha que los encuentra y no se encuentra reunidos en la calle. Qué lindos son los subtes en marcha. los que compartís con la gente que va a la marcha, ¿no? Sí. Y se empieza geografía, ¿no? Cuando uno viene a una marcha, contagiar. yo tomo el subte todos los días, pero Claro. cuando hay marcha te das cuenta al minuto que Sí, es otra. es muy sentido. Sí. Viste cómo te vas dando cuenta y te vas poniendo grande, porque te encanta esa ebullición, esa cosa que lleva en el cuerpo, y en un momento cuando se mueve todo el subte porque la gente salta y canta, decís, che, que no descarrile, ¿no? Todo muy lindo, pero es como, no, saltamos en el ascensor, para un poquito. Bueno, a ver, enseguida vamos con Alejandro Lemú a las calles de Buenos Aires, a la marcha allí en Congreso, pero también en el recinto, porque comenzó cerca de la 1 del mediodía, comenzó el debate con una particularidad que nos trae adentro de media hora más o menos, probablemente la votación de ambos, Sí. de ambas insistencias. Sí, porque a partir de una moción de Pichetto se resolvió discutir los dos temas juntos, los dos vetos juntos. Recuerden cómo suele ser, se discute un tema primero, se vota y recién ahí se va al otro. Bueno, acordaron en este caso los diputados discutir los dos vetos juntos, Sí. así que se acortan muchísimo los tiempos. Recordemos, estamos hablando de una media sanción, ¿no? Luego, en caso de que se apruebe, luego tendrá que ir al Senado. Pero se acortan mucho los tiempos, se espera que más cerca de las 5 que de las 6 ya esté la votación. Y recordemos también, está previsto el acto, porque todavía esto estaba calculado en relación a otros tiempos, Sí. el acto está previsto para las 6 de la tarde, por eso hay muchas organizaciones que todavía no entraron a la plaza. Hay tiempo, el acto iba a ser a las 6 de la tarde, quizás se adelanta, y va a consistir en la lectura de un documento elaborado en común por todos los sindicatos y las federaciones que integran el Frente Universitario Nacional. Se va a leer en conjunto como se hizo alguna otra vez. No, la imagen es impactante. Gran trabajo de Vicente Castro, quedémonos así lo más que podamos. Estamos, si nos están siguiendo en YouTube, estamos con imágenes de la Plaza Congreso, estamos con imágenes del recinto compartidas. Está hablando Germán Martínez, esto es en vivo, está hablando Germán Martínez, el titular de la bancada de Unión por la Patria, lo escuchamos. Y que hemos en algún lugar hayamos forzado que hable solamente yo, tiene una dosis de injusticia en todo eso. Y por eso quiero hacer una tercera valoración especial a compañeros y compañeras que tienen responsabilidades en las comisiones que trataron estos dos temas y que creo importante destacar, ¿no? Al presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, que trabajó muchísimo para el proyecto de Garrahan, a la diputada Blanca Osuna, quien es la vicepresidenta de la Comisión de Educación, al diputado Carlos Heller, que es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. En ellos, el trabajo colectivo de todo nuestro bloque, y quiero ponerlo en valor. Varias cosas, algunas de que se dijeron. Primero, ¿por qué estamos acá? Creo que uno de los integrantes del bloque del MID dijo, ni más ni menos que porque no tenemos presupuesto, ¿no? Y creo que ese es un dato que no lo podemos soslayar y lo tenemos que siempre poner sobre la mesa. Toda la agenda construida a lo largo de estos últimos 6 meses, 7 meses, tiene que ver con reparar el problema que significa para la República Argentina y para colectivos muy especiales, muy particulares, la ausencia de una ley de presupuesto. Tenemos la posibilidad de remendar eso para adelante. Para atrás, lamentablemente, no lo podemos hacer. Y ojalá este Congreso, y ojalá aquellos diputados que quieren tener una mirada distinta de país, seamos capaces de garantizar tener una ley de presupuesto para el año 2026, que si bien no nos vamos a meter en el fondo de la cuestión hoy, claramente lo que presentó el presidente no cambia en lo más mínimo la impronta, la línea de trabajo, lo que hace al proyecto de país y al plan económico que desarrollan. Pero también, y lo hablamos recién hace un ratito con la diputada Osuna, cuando estamos acá, también tiene que ver con que se están incumpliendo artículos de la Constitución Nacional y se están incumpliendo leyes.
se está incumpliendo la ley de financiamiento educativo. Bien, esto es lo Se que está está pasando en el incumpliendo la recinto. ley Este es Germán Martínez, el titular del bloque Educación Unión por la Nacional. Patria. Un dato Se está incumpliendo que yo creo la que ley es de síntoma educación de que los votos están para los 2/3, tanto para tema pediatría como para tema universidades. Cuando arranca la sesión, Miguel Ángel Pichetto, después de que se consigue el quórum y después que estaba claro que estaban los 2/3, Miguel Ángel Pichetto pide la palabra. Y a pesar de que hacía 20 minutos habían acordado en labor parlamentaria una manera de tratar el tema, que era por separado, Miguel Ángel Pichetto hace una moción, pide, dice, como ya discutimos mucho todo esto, muchas veces, quiero que votemos ahora y todo junto, Sin exposiciones. sin debate. Sin exposiciones. ¿Por sí. qué? Porque Pichetto sabía que el gobierno estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance, digamos, para tratar de torcer algunas voluntades. Porque además le empezaron a llegar muy malas noticias al gobierno, sobre todo el bloque del MID, lo mencionaba Sago recién, Germán Martínez, sobre todo el bloque Coherencia, que son Pagano, Arrieta, que se fueron de La Libertad Avanza, de Alessandro, que también adelantaron que van a votar en contra, y había un vuelo muy sugestivo, muy llamativo, un vuelo de Misiones, que tenía que salir con 7 diputados y diputadas que de alguna u otra manera, o con abstención, o con voto en contra, iban a favorecer al gobierno, que tuvo una falla técnica y que no pudo salir. ¿Hay Banel con Misiones? Cajeros, digo, Sí, ¿no? Por algún problema que uno pueda tener. Pablo. Ahí va, bueno. ¿Cómo no? ¿Qué te crees? Hay semáforo también en Misiones. Qué sé yo, Faltás el conozco, respeto a la gente. Fui hace mucho. Cuando hacen una reunión entre los jefes de los bloques y Martín Menem, acuerdan lo que contó Luispa, votar que haya un debate reducido, por eso la votación es muy cercana, que haya un debate reducido, y por eso Germán Martínez dice, hablo yo, pero es injusto, debería hablar en nombre de Carlos Heller, que trabaja en presupuesto, de Blanco Zuna, que trabaja en educación, etcétera, etcétera. Y se vota todo junto, se votan los dos juntos, o se habla por los dos juntos. Después creo que se van a votar por separado, pero se debaten, los dos juntos. Bornoroni, que es el titular del bloque de La Libertad Avanza, dice lo siguiente, dice, ahora vamos a discutir, pero yo quiero avisarles algo, tengo una propuesta del gobierno. Y dice algo así, estoy parafraseando y un poco siendo irónico. ¿Vieron que presentamos el presupuesto 2026 y que en el presupuesto 2026 el presidente dijo que va a haber mejoras para...? Bueno, lo que vengo a contarles es que lo que ofrecemos es garantizarles que esas mejoras son a partir de ahora y que en vez de discutir acá, ¿por qué no lo llevamos a la comisión la semana que viene, el martes, y lo definimos ahí? Qué buena idea, le dijeron. Bueno, no se nos había ocurrido. Espectacular, Qué dijeron. grande. Sí. Bueno, para mí es manotazo de ahogado, desesperación de un gobierno que sabe que están los 2/3 para rechazar los vetos. Bueno, no se explicaría por qué Menem, siendo presidente del cuerpo, no hizo, por lo que vos decís, participó en la negociación y no le quedó otra que aceptar. No, sí, tampoco tiene mucho margen. Sí, por están eso, todos de acuerdo, no tiene Por mucho eso no tiene margen. No, iba simplemente a agregar que, para terminar de dar el contexto, en la previa se llegaba, de hecho, esto se estaba discutiendo hasta recién en la plaza, que uno se encontraba con gente y te preguntaban, bueno, ¿sabes algo más? Porque, ¿cómo está? Claro, porque los votos para la ley de emergencia pediátrica en la previa estaban, pero para el financiamiento universitario estaba todo pero muy justo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Por eso lo que cuenta Pablo es muy importante. A eso venía la explicación. Viene a cuento de eso. Está tan justo todo que ganando 1 o 2 voluntades con mucho convencimiento, con mucho esfuerzo de argumento, bueno, puede cambiar la cosa. Pero me parece que es holgado. Vamos a ver. Tengo un número... Bueno. Pero vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la calle con Alejandro Aymú, porque esto es Palacio y Calle. La parte de la calle, nuestro compañero Alejandro Aymú nos la cuenta, nos la trae como si estuviéramos ahí. Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Y bueno, aquí estamos en Irigoyen y San José, en las inmediaciones de la plaza de los dos congresos. Por Irigoyen vienen llegando muchas personas sueltas. Por Avenida de Mayo ya prácticamente no hay lugar para nuevas agrupaciones. Está completamente ocupada desde el 9 de julio hasta el Congreso. Sí. Y la verdad que una marcha masiva, federal, ocupando todas las plazas del país, con estudiantes, médicos, residentes, jubilados, por supuesto.
Vamos a como hoy los jubilados siempre... ¿Nos escuchás bien, Ale? Hola, ¿me escuchás? Ahí está. No, quería hacer esta ¿me escuchan? aclaración. Estabas caracterizando la marcha federal y la marcha heterogénea, ¿no? De una enorme cantidad de colectivos y además, Muy por supuesto, heterogénea. de gente suelta, sí. Y muchos sectores también, Claro. ¿no? En la plaza hay un escenario, obviamente, que van a hablar referentes de salud y referentes gremiales y de universidades. Y si te parece, me pregunto acá a alguna de las personas que están Claro, pasando dale. a ver cómo están viviendo la jornada de hoy. ¿Qué tal? Para la Radio Las Madres, ¿cómo está viviendo la jornada de hoy? Con entusiasmo, porque una vez más me parece que el pueblo argentino le va a decir a Milei. Les iba a decir, vamos a tener esto, porque presté mucha atención dónde estaba Alejandro. Estaba en Avenida Mayo y San José. No, en Irigoyen y San José. Hasta ahí tiene que ir Ale para captar señal, porque está tan nutrida, hay tanta Compacta, gente que se va a complicar. Va a tener que alejarse, evidentemente, un poquito más, Ale. Pero como bien lo explicaba, Avenida de Mayo, lo que vimos, Gaby, cuando entramos a la radio era así. Ya Sí, por sí, Avenida de sí. Mayo Imposible. no se movían más las No, columnas y todo compacto en la plaza Congreso de punta a punta, desde el Congreso Nacional hasta Luis Peña. ¿Estamos con Ale? A ver, Ale. Todo bien, contento, hay mucha gente. Una jornada de lucha. ¿No? ¿Jornada de lucha? Sí. Bueno, gracias. Bueno, acá algunas de las personas que se acercan a la plaza de manera individual, ¿no? Para formar un gran colectivo masivo para rechazar los vetos de Javier Milei. Bien, Ale, gran trabajo. Vale la aclaración. ¿Estás en San José Irigoyen? Recordanos. San José Irigoyen, sí, la verdad que es impresionante la cantidad de gente, la verdad que se pone dificultoso Bueno, transitar. te digo, Ale, que estás También estás en el borde de la señal, por momentos te perdemos, por eso te interrumpo, no es que quiera ser descortés. Me parece que vas a tener que alejarte un poquito más, porque habla también Un de poquito más. la nutrida concentración. Enseguida volvemos a la calle, Ale. Así es. Yo te Dale. diría conspira contra nuestro propio trabajo, pero es una alegría que Sí. la señal falle porque quiere decir que hay muchísima gente en la calle, ¿no? Vamos ahora vamos al Palacio, dentro del Congreso, Cámara de Diputados, Fabián Waldman. Hola Fabi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, compañeros. Efectivamente, pasos perdidos. En estos momentos está dirigiendo la palabra al recinto el único orador de Unión por la Patria, que es el titular del cuadro del bloque, Germán Martínez, haciendo un raconto, agradeciendo a cada uno de los diputados de Unión por la Patria que trabajó en la elaboración de la propuesta, en la previa de lo que ya de alguna manera anticipó la aprobación del tratamiento de ambas leyes, ¿no? La votación luego del pedido de Miguel Ángel Pichetto de votar directamente. Este episodio en algún momento hizo saltar los corazones de la poca gente que había en la plaza, porque se podía abreviar sustancialmente el tratamiento con una votación anterior, pero bueno, la moción contraria, en contrario de Rodrigo de Loredo, hizo que todo esto se tirara para atrás y se esté discutiendo ahora en una sesión que durará aproximadamente media hora más, como Bueno. mucho, Pablo. Fabi, aguantame Estoy ahí un punto ahí, porque está Sí. muy efusivo y muy colorado Germán Martínez, debe estar por cerrar, es el momento Dale. de más, Dale, sí. de mayor expresión. A ver, lo escuchamos, dale. Con cabeza, con corazón y con coraje. Poner a la Argentina definitivamente de pie. Y eso lo vamos a lograr si somos nosotros responsables, comprometidos, capaces de poder decirle a cada uno de los argentinos: no nos vamos a dejar someter por la fuerza que de afuera nos quieren de rodillas. No nos vamos a dejar someter por los poderes que desde adentro quieren condicionar el rumbo económico. No nos vamos a dejar someter por todos aquellos que quieren que bajemos los brazos. Vamos a levantarle la autoestima a nuestro pueblo en cada rincón de la patria, y hoy acá no hay miles y miles de argentinos y de argentinas en esta plaza, pero en tantas plazas del país no los une ni la bronca, ni el rencor, ni la indignación. Los une el deseo de tener una Argentina grande como la que soñó el general San Martín, y que nosotros tenemos que poner definitivamente por delante si queremos sacar a nuestro país adelante. Gracias, presidente.
Bien, allí Germán Martínez muy efusivo. Gracias, diputado Martínez. Pablo Amadeo tiene la palabra. Volvemos con Fabián Waldman. Nos estabas explicando, Fabi, que es un debate reducido, que no era lo que quería Pichetto, pero se acerca bastante para tratar de acercar lo más posible el momento de la votación. Y Fabi, no sé qué información tenés vos, pero nosotros decíamos, eso se da porque desde las distintas oposiciones saben que los 2/3 estarían para la insistencia de los proyectos, ¿no? Efectivamente, más con, de alguna manera, esta soltada de mano al gobierno nacional y con algunas cuestiones que se conocieron en las últimas horas, como es el apoyo de Misiones en función de lo declarado por el ex gobernador Ahumada. Estoy con uno de los, si se quiere, también protagonistas de la jornada, porque pertenece al sector que está directamente incluido en una de las leyes. Estás hablando de financiamiento para las universidades, cordobés, Pablo Carro, diputado de Unión por la Patria. Bueno, falta poquito para que se vote. ¿Qué sensaciones, qué se vive en estos momentos dentro del bloque? Mira, ya nos están llamando a recinto, confiados. Creo que vamos a conseguir rechazar el veto. Esto es importantísimo no solo para la comunidad universitaria, sino para la Argentina en su conjunto. Solamente vamos a poder salir de la situación en la que estamos con las universidades al frente, porque allí está la generación del conocimiento que necesitamos, la producción de tecnología que pueda hacer sacar a Argentina adelante, afrontar los pagos de la deuda. Digo, hoy es imposible. Si no confiamos en la universidad, no hay salida para la Argentina. Me parece que la sociedad ya lo entendió. Creo que hoy lo vamos a plasmar en el Congreso, así que muy contentos. Pablo Caruso, te escucha Pablo Carro. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Bueno, evidentemente en el apuro también por acortar el debate, decíamos recién, un poco la señal de que los votos estarían. Siempre pueden operar fuerzas extrañas, ¿no? Decímelo a mí, que soy autor de uno de los proyectos y estaba anotado para hablar, pero me dijeron, ¿qué preferís, hablar o votar? Y la verdad que en esta ocasión nos bajamos todos, dijimos cuanto antes se vote mejor, porque entendemos que está el número para rechazar los vetos, y esto sería en la Argentina de hoy importantísimo, muy importante, porque es poner en el centro aquello que es lo más valioso para los argentinos, es lo que permite mejorar tu situación social. Cualquier padre que mande a sus pibes a la universidad sabe que le está dando una oportunidad de dar un paso adelante y de encontrar un camino en la sociedad, y no solo mejora a los que estudian, a la familia, te diría que mejora a la Argentina en su conjunto. Así que muy contentos, resignando la palabra, pero felices si logramos rechazar este veto, que es lo que está esperando, me parece, hoy la Argentina entera. Pablo, no pretendemos demorarte mucho, pero la posibilidad de conversar un poco con vos. Uno, sería muy costoso, uno imagina, para gobernadores, diputados y diputadas, haber acompañado algo que ahora rechacen o sostener, digamos, acompañar el veto del gobierno. Y también parece haber cambiado el clima, ¿no? Parece haber cambiado un poco el acompañamiento que el gobierno solía tener de algunos sectores. Sí, yo te digo más lo segundo que lo primero, porque acá hay cada uno cara de piedra que son capaces de votar un día una cosa y después hacer una pirueta en el aire y votar todo lo contrario con la misma cara. Pero es cierto que el clima social cambió, las elecciones de la provincia de Buenos Aires le mostraron al país que el modelo de Milei está agotado, y eso, acercándonos a la fecha de elecciones, es una señal para todos los que en el último minuto se convierten en opositores para disputar el voto de octubre. Así que eso nos fue generando esta situación que me parece que también se construyó en la calle, ¿no? Porque las movilizaciones por la universidad o por el Garrahan o el sector de la discapacidad o los jubilados terminaron confluyendo. Primero estaban dispersas, pero después de a poquito se fueron juntando, y cuando la gente se junta en la calle es mucho más fácil para nosotros conseguir el número en el recinto. Pablo, muchas gracias, un gran abrazo. Un gustazo. Que esté muy bien. Pablo Carro, diputado por Córdoba. Se va al recinto a ingresar, la expectativa está centrada, creo que faltan alrededor de 6 oradores, poco menos de 20 minutos para que se vote, Pablo. Bien, muy bien, Fabi. Estamos atentos, en el momento de la votación volvemos a vos, lo compartimos, nos vas contando lo que se vive desde el lugar que puedas. Pero bueno, un momento muy importante, ¿no? Además es histórico, le abro la mesa también, además de a Fabi Waldman. Es histórico porque no había habido ya el volteo de un veto
¿no? Con estas reglas de juego, habrá 3, si todo sale como se supone, habrá 3 en muy poco tiempo, en términos de síntomas, en términos de datos políticos, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Recordemos que se habilitó a mañana, el Senado va a discutir el veto a los aportes del Tesoro Nacional. O sea, mañana podría haber un cuarto. Mañana podría haber un cuarto, así que sí, es muy fuerte. De todas maneras, esto es, Fabi, corregime, es el medio rechazo al veto, ¿no? Claro, exactamente, todavía falta que pase por el Senado, donde la situación es bastante más sencilla, digamos, de alguna manera. Para la oposición más holgada, claro. Claro, un poquito la cantidad de votos que son. Y esta es lo que está el punto álgido. Ay, se nos entrecorta un poquito, Fabi, ahí. Ahí me corro. Ahí está. Ahí está. No, para analizar, por supuesto, con tiempo lo que está pasando dentro del PRO. Hay mucha discusión, hay votos que no van a acompañar, hay votos que se van a... Muy fuerte fue Silvia Los Penato recién contra el gobierno, una defraudada por Javier Milei en persona, que no sabemos cómo va a votar, probablemente ni siquiera esté en el recinto, pero en principio habló de que ha perdido la política del gobierno muy fuerte, y después la reflexión que hizo hablando de la posibilidad del adelantamiento, echándole la culpa al peronismo, pero de alguna manera haciendo referencia al momento político que viene del gobierno, Silvana Chiudici, hablando del tic-tac, que nombró Cristina en su tuit de ayer, bueno, haciendo alusión a eso también, de alguna manera jugándole en contra, a pesar de ser la principal defensora, hablando del momento realmente muy de mucha fragilidad que vive el gobierno de Javier Milei, que a las 4 de la tarde comienza una reunión de gabinete en Casa Rosada. Pablo. 4 de la tarde, reunión de gabinete en Casa Rosada. Atención con lo que nos cuenta Fabián del PRO. Llegamos a esta votación pensando guarda con los gobernadores que recibieron ATN, atención, y no, me parece que nos vamos a ir haciendo una lectura de qué pasa con el PRO en esta votación, y por supuesto algunos otros gobernadores que recibieron ATN. Yo me imagino la foto de Lisandro Catalán, de 12.000 millones de pesos de los ATN, la foto más cara del mundo, y además te la bolsiquearon, ¿no? Te la bolsiquearon por completo, pero bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, sí, eso queda, por supuesto, un ministro que no sé si tendría que renunciar, porque la primera medida que tomó no sirvió de nada, pero le está pegando en el palo también. Pero bueno, vamos a esperar, nos estarán escuchando para sacar conclusiones antes de tiempo, y tienen razón. Fabi, volvemos en cualquier momento. Dale, subo al recinto y desde ahí entonces hablamos, veamos la votación. Bien, pleno. Fabián Waldman, desde Congreso, cuando hicieron la votación, porque necesitaba la habilitación con 2/3 para ser tratado estos temas, ¿no? Claro, el quórum. Claro, entonces vieron cómo es la cosa, todos se anotan, pero hay gente que queda afuera, que no se puede loguear, que no puede marcar. Yo siempre creo que es porque quieren cantar a viva voz lo que van a hacer, para demostrar, ¿no? Es el ticket. Mirá, yo me comporté así. No había expresado su voto en la votación electrónica María Eugenia Vidal. ¿Cómo era? La gobernadora Coraje, Heidi. ¿Cómo era? Heidi. Bueno, y se acuerdan que estaba muy enojada María Eugenia Vidal porque los fundamentos del PRO estaban siendo vulnerados por un gobierno, y no jodamos, dijo Vidal en televisión, el ajuste no cayó sobre la casta, cayó sobre los jubilados, sobre los docentes. Bueno, le pregunta Martín Mené, ¿y usted, Vidal, habilita o no habilita para tratar el rechazo al veto? Negativo. No habilita. Negativo. Vieron cómo esas cosas, ¿no? El piripipí es hermoso, pero cuando tenés que poner el cuerpo y la decisión, cuando hay que poner el gancho en las cosas, qué sé yo. Bueno, enseguida volvemos porque es muy pronta la votación. Los escucho, compañeros, compañeras. Solo decirles que, además de todo esto, hay fuerte tensión cambiaria, porque el dólar quebró el techo de la banda y hay quienes saben leer cómo juegan, ¿no? Hay alguien que está viendo un tablero de quiénes venden dólares y quiénes compran, en qué momento, etcétera, etcétera. Hay quienes saben leer que el gobierno habría intervenido, que el Tesoro habría vendido dólares. Es plata del Fondo Monetario. Esto tiene mucho elemento, mucha tela para cortar, pero bueno, mucha tensión cambiaria, y la lectura de algunos, la especulación de que el Tesoro salió
a vender Sí, efectivamente la dólares. tensión es política en realidad, ¿no? Hay Sí, una señor. gran tensión Sí, sí. política, mucha expectativa de Sí. distintos sectores, fundamentalmente el establishment, y bueno, se traduce lógicamente en estas incidencias cambiarias. Además, técnicamente es lo que se supone que corresponde en el acuerdo del gobierno con el fondo, es decir, si quebraba el techo, el FMI autorizaba usar esos dólares, si no lo quebraba, no, ese era el acuerdo. Yo recuerdo 2019, en algunos, o 2018 habría que revisar, el por entonces diputado nacional, a ver, estoy haciendo bien las cuentas, ¿De quién hablas? Javier Milei. No sé si ya era diputado, estoy un poco, creo que no, el 21 entra Milei como diputado, ¿no? Bueno, pero recuerdo a Javier Milei criticando muy fuerte al entonces y actual ministro Caputo, diciendo que estaban quemando dólares del fondo. A ver si lo encuentro muy rápido, voy a tratar de encontrarlo. Si me dan un minutito, lo debo tener por acá. Desde mirá. el 21 hasta el 23 se desempeñó como diputado Claro, nacional. 21-23. 28 de julio del 23. Qué lástima que no siguió siendo, ¿no? 28 de julio del 23, mirá. Ya era gobierno Bueno, julio 23, Alberto Fernández. Alberto Fernández. ¿No? Está bien. Bien. Sí, hasta diciembre. Y Milei era diputado. Muy bien. Bueno, dice Javier Milei el 28 de julio del 23. El Diputado nacional. Milei. Aviso al Fondo Monetario, dice Milei. Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. Bueno. Sí, un capo. Es el mismo diputado que votó en contra del impuesto a las ganancias Exactamente. o a favor de derogarlo, ¿no? Sí. Por lo menos la cuarta categoría. Es Pero, el mismo que después lo volvió a instalar. ¿cuándo se entere el presidente que el ministro de Economía está, ¿no? Va a vender los dólares del fondo? Y cuando veremos. se entere María Eugenia Vidal, lo pensaba antes mientras decías Sí. que se están tirando al bombo los valores del PRO, cuando se entere que Toto Caputo es ministro de Economía. No, cuando se entere de eso. Se desmaya. Bueno, en un ratito tenemos más cosas para Hay más para cosas, agregar, por supuesto. Vamos a repasar una decisión que compromete a ex ejecutivos de la empresa Vicentín y del Banco Nación, de algunos años similares a los que estamos hablando, por lo menos contar qué es lo que ha ocurrido. Es una noticia de estas horas. Hubo reunión en el PJ también. ¿Vos me estás diciendo que autoridades del Banco Nación de la época de Macri están complicados con el tema de Vicentín? Bueno, digámoslo, van a ser llamados a indagatoria, una decisión del juez Ercolini. Sí. Van a ser citados a indagatoria. Es bravo el asunto. Por fraude al Estado Nacional durante el gobierno de Mauricio ¿Y les Macri. prohíben salir del país? Para mí hay que ¿no? expropiar Vicentín. ¿Qué hago? Tengo en casa el cartelito Somos Todo Vicentín. ¿Qué hago con eso? Bueno, ahora vas a tener oportunidad de llevarlo a las afueras de la citación a indagatoria. Muy bien, Estos 26 funcionarios. Es una gran idea. ¿Qué dijo? ¿No se escuchó? ¿Cómo, Charlie? Se la regalamos a Vicente. Está Vicente Castro. No, es una gran idea la de Luispa. Somos Todo Vicentín en las puertas de Comodoro Pi. No estaría nada mal, ¿eh? Así es. Bueno, esa es una, y después se reunió el Partido Justicialista y resolvieron una actividad muy importante que, creo que va a ser una suerte de continuidad de la movilización de hoy para el próximo 20 de septiembre. En un rato lo contamos. enseguida la votación por la insistencia contra los vetos del gobierno por Garrahan y universidades, pero alguna cosita, algún titulito internacional les tendremos también, ¿no? Sí, resolvió la Comisión Internacional sobre la Invasión a Gaza, que formó Naciones Unidas, declarar que lo que se vive en ese territorio es un genocidio. El sustantivo genocidio a veces se usa ligeramente, pero hay una categoría penal específica, hay una convención que establece cuáles son los puntos que tienen que definirse para eventualmente definir una situación como una situación de genocidio, y es lo que acaba de hacer ayer las Naciones Unidas. Por supuesto, Israel rechaza esa acusación, pero después vamos a dar algunos detalles. Se juntaron 16.000 elementos probatorios y 4 sobre los 5 ítems que definen una situación como genocida fueron validadas por la ONU, con lo cual hay una declaración muy fuerte de las Naciones Unidas contra el presidente, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel. Si nos están escuchando por aire, bueno, por supuesto, en la radio digital también, pero vénganse a YouTube porque estamos compartiendo
además imágenes de la movilización, imágenes del Congreso. Enseguida vamos con la votación en el recinto. Gaby, también seguro algo de arte, cultura y espectáculos. Sí, un poquito, un raconto de los abrazos, y no significa mencionar o hacer hincapié en las ausencias. Cada quien se maneja como quiere, pero muchos artistas eligen verbalizar y compartir el apoyo a quienes están manifestándose por la universidad pública en el día de hoy. En un ratito hacemos un raconto de esos abrazos y de paso abrazamos también a los artistas que se llevaron un montón de nominaciones en los Latin Grammy. A la cabeza, Catriel y Paquito Amoros. Epa, muy bien. Bueno, breve pausa y ya estamos con la votación. Dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes, bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hoy, desde que salí a la mañana, desde Berazategui, Quilmes, Avellaneda, hice todo Capital, volví por Lanús y la radio nunca se dejó de escuchar.
Así que hemos amplificado gracias al esfuerzo de todos los oyentes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Esto que estamos escuchando obviamente es Charly García y obviamente tiene que ver, para quienes vieron la película Puan, con la banda de sonido que acompaña esa película de Benjamín Neistat y María Alché, un filme que se nos ocurre casi premonitorio en algunas de las frases que tiene sobre el final de la película, donde por ejemplo aparece Cristina Vanegas en un momento en que desde Puan han salido a cortar la calle, hacer unas clases públicas, encuentran que eso es lo que hay que hacer, porque, dicen, por ejemplo, la uva está acéfala. Esto es ficción, ficción. Estoy diciendo que se estrenó en octubre del 2023, octubre o agosto, no recuerdo, pero se estrenó en el 2023. No había pasado todo esto todavía, y decían los personajes creados por la dupla Alché-Neistat que habían cortado todo, que habían cortado la luz, el gas en la uva, que la uva estaba en quiebra, que Puan había dejado de existir, y salían a hacer las clases públicas y cortaban todo y se enfrentaban a toda la sociedad, ¿no? a la policía, explicándole a la policía: ustedes también son el Estado en esta ocasión. Y decía Cristina Vanegas en un momento: no va a ser ni la primera ni la última vez que le pongamos el cuerpo a las ideas. Están allí reunidos una vez más toda la gente de Puan, replicando su lucha, no solo desde esta película que es tremenda, que si alguna vez la quieren ver, está por ejemplo en Prime Video y seguramente circula por muchos otros lados más. El cine argentino está siempre, como dice Neistat hoy en las redes, siempre con la universidad pública, no al veto, y se reunían hoy en la Puerta del Gomón, lo mismo que está posteando Marcelo Subioto, que es el actor protagonista de Puan, que encarna ese profesor tan tremendo, acompañando, ¿no? Hoy por las universidades, los jubilados, los discapacitados, el sistema de salud público, la cultura, y repostea también Marcelo Subioto esa escena, ¿no? Del final, cuando empiezan todos ahí a contar, es el descalabro porque no había plata. Los artistas, los miembros, la gente del mundo de la cultura que hoy se está sumando a través de las redes sociales, por ejemplo, aparece la Asociación Argentina de Actores acompañando, marchando como siempre Ricardo Mollo, y hay que decirlo también porque es tan consistente y recurrente y la sostiene su apoyo a estas instancias de educación y de salud pública. Mollo hace un posteo que es como el de Back to the Future: educación pública es futuro, el no al veto. Santiago Motorizado también postea: hay veto,
hay marcha, y pone una foto de Diego Armando Maradona, doctor Maradona siempre con la educación pública, Santi Korowski, de División Palermo también, no al veto. Bueno, hay un montón de artistas. Yo señalo a algunos para recibir ese abrazo, para que la comunidad educativa reciba el abrazo. Teresa Parodi, por supuesto. La gente de FA, de Esto es FA, con Mex Urtiz Berea, dice, nos vamos todos a la marcha. Marcelo Savignone, hombre de las artes, tremendo hombre del teatro, no al veto por la salud y la educación pública. Virna Molino, Ernesto Ardito también están allí en la puerta del Gomón, haciendo, bueno, acompañando a toda la comunidad, y por supuesto que se replica ese símbolo que habla de la universidad pública y el no al veto con cada una de las comunidades. Cierro con Claudia Piñeiro, que postea por el futuro, por la Argentina, no al veto, la réplica de lo que es el posteo original de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. 4 de la tarde, 54 minutos. Entiendo que el orador actual, que es libertario, Santiago Santurio, es el último. Decadencia, Libertario de empleo, es el último, y después viene la votación. La decadencia que vimos en la Argentina. La Argentina votó un cambio. Más del 60% de los argentinos votó una opción que era no seguir con el mismo modelo de pobreza. Seamos responsables en el Congreso. Pareciera que está pensando otra cosa, ¿no? Por lo menos. Vimos que había una receta distinta que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Entendamos que ahora estamos planteando un remedio que va a ser peor que la enfermedad. ¿De quién hablan? Es muy llamativo que sacando 12 millones de personas de la pobreza le voten en contra, ¿no? Claro. Con más gasto, rompiendo impuestos, generando deuda. Así se financia. No hay realismo mágico. No se soluciona con leyes la economía. Se soluciona creciendo, se soluciona con un superávit. Como queriendo convencer a los gritos con argumentos que ya, ¿no? Evidentemente la sociedad no acompañó. Por lo menos todo a los pobres de que salieron de la pobreza. Claro. Intenta convencerlos. Tienen múltiples efectos. Sino de dónde piensa que va a salir este dinero. ¿Saben lo que es ser empático? Aumentar la asignación universal de secciones por hijo, impositivas podrían salir, ¿no? De retenciones. Claro. Esos niños que son los principales A Galperín se le da unos perjudicados cuantos del mangos empobrecimiento. de subsidio, no estaría claro por qué. Y no me vengan a decir que no somos empáticos y sensibles, porque es verdad. Capaz nos convenía, de canal, en vez de aumentar la Pobre, asignación qué universal concepción por hijo, rara que tiene de la empatía. De la empatía. otras partidas. Pero sabemos que Si hay algo empático y sensible es una motosierra, Claro. además, ¿no? Vos la ves y Chicos, decís, ¿alguno tiene hambre? Ah, eso no es empatía, che, se confundieron. Petovelo, ¿no? Dios mío, sí. ¿Alguno de acá tiene hambre? ¿Tiene hambre? Sabiendo que lo difícil está pasando, que era salir de este modelo kirchnerista. Lo difícil está pasando. Nosotros... Ojo con esa, ojo. Lo difícil está pasando. Nosotros están gritando un par de continúe, cosas. diputado Me Santurio. parece que generó un poco Sin de bronca. sustento, lo que dice. no vamos a retroceder el pasado. No. Bueno, Sabemos que una Argentina distinta es Es posible. posible y lo estamos haciendo. Sabemos que hay conciencia de que hay una receta distinta para sacar el país adelante. no estaría siendo Sacar el muy país del distinta a hundimiento, otras, de la pobreza. eventualmente. No, pero le Y está ese por no llegar es el modelo vía Fondo Monetario del la receta en pobrismo, cualquier momento. que con la generosidad de los políticos lo único que Por hizo fue WhatsApp. empobrecer a los argentinos. Nosotros nos importan los universitarios, nos importan los docentes, los enfermeros, los No médicos. se estaría notando. Sí. Todos. Pero la única manera de sostener eso es con un país que crezca, porque ustedes se golpean el pecho, reparten la plata que no generaron y lo único que terminaron es generando pobreza. Y yo sé que ustedes lo saben, sé que los que le están acompañando lo saben. El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año y el consumo se contrajo 1.1%. No estaría creciendo la economía. Que lo único que hizo la Argentina es hundirnos en la pobreza, no es el camino que eligieron los argentinos. Nosotros hacemos que la Argentina tiene un destino de grandeza y nosotros preferimos decir verdades incómodas a mentiras confortantes. Preferimos los viernes arduos, el bien arduo al mal placentero, porque es la única Los bienes, ante la duda los bienes. El Preferimos bien los bienes. arduo al mal placentero, dijo. No sé, se le confundió. que Argentina supo ser y que debe ser. En Muchas cualquier gracias, momento dice presidente. lo que piensa y se arma un Gracias, problema. diputado Santurio. Bueno, a ver. Tiene la palabra falta la uno. diputada Santillán. Le está pidiendo una interrupción Santillán. el diputado Finocchiaro. No, falta Se la uno. concedo, presidente. Gracias. Sí, diputado Finocchiaro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Antes de votar, una breve reflexión. El Parlamento argentino no está confeccionado como el Parlamento inglés. Es decir, nosotros tenemos un ¿Eso es hemiciclo. bueno o malo?
No lo tengo Parlamento claro. inglés hay un sistema de gradas enfrentadas. ¿Está Fabi Goldman? Está un Fabi lado Goldman en el están recinto. los que- Hola Fabi, nuevamente. ¿Cuántos quedan además de Santillán, sabes? A ver si ya te digo, a ver si pregunto. Es- ¿Tenés el listado cuánto falta nada más? Qué crack es. Goldman es crack. Dame un segundito. Yo no lo puedo ver en Le el dice teléfono. a Martín Menem, Le discúlpame. dice, disculpame Martín. ¿Te crees que no es capaz Fabián Dos, Goldman? faltan dos. Faltan dos. Muy bien. Dos. Muy bien. Santillán Y y recién seguramente. fue muy gracioso mientras está hablando Santurio, el último diputado antes de Pino Chiaro. Bueno, hablaba siempre, por supuesto, en contra de lo que tiene que ver con el rechazo a los vetos y el desconocimiento de lo que pueda suceder en Argentina a partir de este desmadre fiscal. Sí. Varios diputados empezaron a hacer el signo de los tiempos. No te puedo creer. El 3 con los dedos. Ahí Si lo está, tienen ahí estamos se lo viendo, acabo de mirá. pasar. Ahí lo estamos viendo. Ahí Vicente nos lo puso al aire. Empezaron a hacerle el 3. Sí. Ahí está Castillo. Empezaron Castillo y después se sumaron Vilca. del peronismo varios diputados más. Alguno del peronismo. Bueno. Y se replica, Fabián, en la calle, que están apareciendo los videos de la más maravillosa música de estos tiempos, que es ahora el Alta Coimera. Sí. Está sonando en la calle, ya están los videos pasándose. Ah, mira, ahí se... Me imagino que sí. Bueno, a ver, si ustedes quieren, puedo poner aquí el audio, lo vamos a tener Mira, un poquito más rápido que lo que escuchan esta vez. Sí. Si les parece. A ver, dale, estoy tratando de identificar quiénes son los diputados. Está por hablar Santillán. Bueno, está por hablar... Universidades nacionales. Y quiero comenzar dejando muy en claro que este gobierno, el de Javier Milei, no desconoce la importancia de la educación superior en el desarrollo de nuestro país. Bien. Lo que sí decimos ¿Cómo? con absoluta Habla. ¿Quién? firmeza y convicción es que no se puede defender la educación destruyendo las cuentas públicas y generando más pobreza para todos los argentinos. Vos sabés que más allá de este, el cantito es el mismo, digamos, ¿no? Me da la sensación que acá no se está discutiendo el equilibrio fiscal. Lo que se está discutiendo es el modelo a través del cual vos generás ingresos para el país y cómo los repartís. Esa es la discusión, una discusión de modelos, una discusión de mirada sobre las cuentas públicas, no una discusión sobre el equilibrio fiscal. Pues si no, ¿quién no quiere tener las cuentas eventualmente al día, ¿no? Claro. ¿Quién podría estar en contra de eso? O como suele decir Heller, ¿quién sería hincha del déficit fiscal? En todo caso, sí es interesante observar que vos los mencionaste el otro día, Néstor, ¿cuántos países son los que tienen equilibrio fiscal o superávit fiscal? Son 5. Sí, muy pocos. Y diría más, los países que más déficit fiscal tienen son los que admira Milei. Pero está bien lo que decís, esta discusión, lo que están planteando los diputados libertarios, se podría dar eventualmente a la discusión de la ley general del presupuesto. Pero acá se están discutiendo cosas puntuales de la financiación de la educación y después eventualmente de la salud. Claro. No del equilibrio fiscal en general. Y cualquier país del mundo, la educación y la salud tiene que ser una prioridad y hay que invertir. Se picó un poquito en la cámara, ¿qué pasó? No nos engañemos, presidente, al aprobar esta ley... Se picó con Victoria Tolosa Paz, sí, efectivamente la mandó callar, cállese la boca, le dijo Martín Menem. Mientras eso sucedía, otros diputados de bloque le pedían que hagan silencio, así se puede terminar la sesión y votar. Pablo, Claro. Que de alguna manera es lo que vienen sosteniendo en las últimas jornadas que se dieron votaciones extensas, como para no provocar algún tipo de clima de pelea, de disputa que pueda hacer saltar la chispa por algún lado y interrumpir la votación. Muy buen punto, Fabián. Recordemos 2 episodios. A Sago lo levantaron a las piñas del asiento y Martín Menem dijo no hay quórum. Y a Lemoine, frente a Pagano, en connivencia con Martín Menem, haciendo un escandalete, porque el escándalo es funcional. Llega a haber una batalla y o se demora o se busca empiojar la sesión. Y hasta donde tengo entendido, en las reuniones de bloque, en Unión por la Patria, Germán Martínez les pide, por favor, sobre todo a diputados y diputadas que suelen ser medio leche hervida, aún teniendo razón, que se calmen, que se contengan, que no entren en provocaciones para no ir al roce, ¿no? Y terminan expulsados en un partido, ¿viste? No, tranquilo. Estamos ganando el partido, ¿va bien? No vayas, no entres en el... Igual hay el que juego. tolerar estos discursos, te digo, hay que tolerar. Sí, Fabi. Ahí se está moviendo Germán Martínez se está desplazando
hacia el otro sector, a ver a quién va a charlar. Entiendo que con Miguel Ángel Pichetto puede ser. Acá está saludando en estos momentos a Massot, está charlando con Pichetto. Mientras tanto, Oscar Agos Carreño está mirando hacia abajo, pero está charlando entre Emilio Monzó. No está Pichetto, no lo veo, entre Emilio Monzó y... no, está abajo de él. Ahora se sentó en la silla al lado de Pichetto. Está sentado al lado de Pichetto. Martínez y Pichetto compartiendo información, uno imagina, o estrategia. Sí, poniéndose de acuerdo. ¿Cómo termina la sesión? Se acerca ahora Massot, se está sonriendo, Pichetto se le ve una sonrisa de oreja a oreja de acá, y yo veo el perfil nada más. Así que imagínate, ahora se levanta grande. Martínez. Lectura gestual de Fabián Waldman para predecir el resultado, cómo va la votación. Espectacular. Muy bien. Gran trabajo, Fabi. Está saludando a otros diputados también, aguardando que termine de hablar Laura Santillán. ¿Es María Laura Santillán? Perdón, no es María Laura. Laura Santillán, perdón. No, Juliana Santillán. Juliana Santillán. Por ahí anda. No, estamos regaladísimos. Sin el micrófono en la oreja aparece en esta oportunidad. Bien, es Santillán, y después otro diputado, diputada libertaria, ¿y estamos? ¿O Santillán es la última? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Sí, señor, falta una más. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se estamos muy cerquita de la votación. Recordemos, se discutió en conjunto, pero se vota por separado, ¿no? Sí, primero uno y después vota el otro. Son dos proyectos distintos, por lo tanto se tienen que votar separado. Pero 25, con la decisión, 24 segundos. Bueno. Se le acaba el tiempo a Santillán, ese es el punto. Mientras tanto, contarles que en las afueras, en una plaza congreso repleta, hay un escenario, y en ese escenario una pantalla gigante, y de ahí seguramente saldrán las imágenes de la jornada. Salga como salga la votación, por supuesto, saldrá la imagen de la reacción de esa multitud frente al Es el mismo escenario donde cuando finalmente termine el acto se leerá el documento elaborado en conjunto entre los distintos sindicatos y la Federación Universitaria también. Bien, bueno, Fabi. Sí, había dos actos programados. No sé cómo lo recorrieron a la tarde, pero estaba primero el de Garraham y después el de las universidades. Y además, para destacar, que no sé si llegaron a saberlo, el gobierno dispuso un vallado que está a 150 metros de la entrada al Congreso, creando una especie de jaula entre Rivadavia y Rodríguez, entre Callao y Rodríguez Peña, Pablo. Claro. O sea que la concentración llega hasta ahí, hasta Rodríguez Peña, y después tenés un vacío. Pero siempre es así. Después no hay nadie. Viene siendo así los miércoles, claro. ¿no? Viene siendo así. En cualquier acto que se moviliza la Plaza Congreso es desde la 9 de julio o incluso desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Bien. Bueno. Ahí está presentando la última oradora del día. A ver, estamos con un poquito de delay. Vamos a escuchar la pena. Fue la última oradora del día. Muy bien. Bueno, del día en este proyecto, perdón, de este proyecto. Todo sensible. No sin antes quiero aclarar que le pido disculpas por mi expresión recién, diputada Tolosa, pero quiero que sepa que cuando habla el diputado Martínez, yo les pido a todos que se callen, y es de su bloque, entonces usted le debe el mismo respeto a todos los bloques. No, si usted, cuando alguien habla, no importa, a ver, esto es el Parlamento. Acá pueden decir lo que quieran, por más que suene un poco agresivo a veces o no, pero permita que los otros hablen. Nosotros desde acá les permitimos a todos. Entonces, el equilibrio forma parte del Parlamento. Entonces, cuando alguien habla, los demás escuchamos. Gracias, diputada. Habiendo finalizado el debate, se van a votar en forma separada. Llegó el momento. Los expedientes considerados. Por lo que esta presidencia comunica que en ambas votaciones emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Tercios, ¿no? Previo a votar el expediente 10P del una publicidad. Previo a la una pausa. Corresponde aclarar el sentido del voto y acá lo voy a leer. No me extrañaría nada. El entretenimiento político ya. No des ideas. Por la afirmativa, la explicación, está bien. Se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796.
Por la negativa, se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Repito, por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número sí es el rechazo al veto. 27796. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Lo que se discute es la ley, no es el veto, ¿no? Se discute la ley, sí a la ley. Ahora hay que estar atento porque esto cambia Sí. sesión tras sesión, te digo. Y que te la quedás cambian. con una idea. Requieren 2/3 de los votos. Por favor, vayan identificándose. Bien, se van identificando, todavía no es la votación. Sé que Fabi está en línea, Está de ahora buen volvemos. humor, Martín Menem. Bueno, Ahí está Pablo. estamos en línea, Fabi, lo estamos siguiendo de la Sí, tele, sí. que se ¿Están escucha un todos poquito identificados? mejor. Tiempo. Ahí viene la votación. Perfecto, Nico, perfecto. 50 segundos para la votación y se va marcando en la pizarra electrónica quienes activan el voto. Primero es emergencia pediátrica. Seguramente habrá gente que después tiene que anunciar su voto a viva voz. Ya quedan poquitos segundos. Faltan 10 votar. ¿Qué están dudando, no? Estás pensando, estás mirando, haciendo F5 en la computadora a ver si entró, ¿no? O en el WhatsApp, a ver, mirando a ver si... Sí, ¿no? Sí. 4, 3. Bueno, a ver, todavía no está el Diputada dato. Bachey, el Ahí. sentido de su voto. Hay 3 que no votaron. No te puedo creer, 3, ¿en serio? Déjate joder. Practicaron. ¿Abstención? Sí. Abstención. Se abstiene. Sí, dijo. Diputada Hola, ¿qué tal? Basterra, Dijo que duda, diputado ¿viste? Basterra, el sentido de su voto. Positivo, presidente. Positivo. Diputado Leiva, Ahí va. positivo o negativo, diputado. Presidente, Presidente, es un crack. Diputado, Es un niños y crack. jóvenes de mi patria, Le voy a... por no decir le voy a siempre se lo permitir, coima de diputado. Carolina. Diputado, ¿cómo es el sentido de su voto, diputado? No le puedo cortar El porque se- tiene que decirlo. El voto del positivo del diputado Leiva. Siempre así igual. Sí. El sentido Esta vez del no lo voto tomó la de esta Cámara. presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. A ver. 181 votos afirmativos, 60 negativos, una abstención. Es Resulta afirmativo. afirmativo, se comunicará Rechazo al al honorable Senado de la veto Nación. de Javier A Milei continuación, por emergencia pediátrica. corresponde votar el expediente Fabi. 9, Poder Pablo, Ejecutivo, Pablo, sí, los 2025 abrazos, para aclarar los el abrazos sentido fueron del y el pedido al mismo tiempo de Paula Penaca para que todos se vuelvan a sentar para votar ahora sí Claro. el financiamiento de universidades que comienza en estos momentos. Bien, muy curiosa la escena. Se levantaron todos a festejar, pero no, siéntense Les pido porque que tomen rápidamente asiento, por favor. se tienen que sentar para volver a continuación, la próxima corresponde votación. votar el ¿Cuánto quedó? expediente 9 de pediatra? Poder 181 Ejecutivo, 60. 25, para aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa se insiste con la sanción pero ahora ver. se va a ocupar el sistema. Lo aviso. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el 27795, bajo el proyecto de la ley 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Voy a repetir de nuevo para que no haya dudas. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido por el artículo 83 de la Constitución, Es verdad que está. para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Por favor, sírvanse a identificarse los diputados. Bien, allí está Martín Menem pidiendo la ¿Están todos identificación. identificados, entonces? Se va a votar Tiempo. ahora el rechazo, o en realidad la insistencia por emergencia pediátrica, más conocido como la No, ley. ahora universidades. Perdón, Financiamiento perdón. universitario.
Tenés razón. Ya se rechazó el veto a emergencia pediátrica. Ahora es por universidades. Menos mal que somos con 4, holgura ¿no? de 20 votos, ¿no? Según mis cálculos. Claro, por eso decía... En el caso de emergencia pediátrica. Yo creo que no superan los 70 votos eventualmente, pero bueno, vamos a ver. Igual en esta segunda votación estaban... Esta es la más dudosa. apretada. Esta era la más dudosa. Sí. Quedan 25 segundos, faltan votar 9. ¿En serio faltaron votar 3 en la anterior? Pero eso también puede ser una falla, ¿no? No, porque quieren... Leiva, en el caso de Leiva, bueno, siempre quiere... Y el resto quiere mostrar qué hizo. Quiere mostrar qué hizo. A alguien. ¿No? Bueno, se está votando financiamiento universitario. Mucha gente, una movilización impresionante en todo el país y específicamente en Plaza Congreso. Diputado Garrido, el sentido de su voto. Garrido. Sí, universidad pública sí, gratuita también, pero corrupción no. Entonces... Por los robos que hicieron en la UTN, Santa Cruz, Devido, Osuna, Goicochea, Barata, Broto, Juan Vargas, todos santacruceños procesea, Barata, Broto, Juan Vargas, todos santacruceños procesados por el robo de la plata de los argentinos. Menem le tiene que decir como le dijo a Leiva. Le tiene que llamar la atención, ¿no? Mi voto es negativo. Qué vergüenza. Bueno, no entendí el sentido de su voto, diputado. Me lo repite, por favor. Repita todo otra vez, dice. Voto negativo. Negativo el diputado Garrido. Ahora diputado déjalo de la López Leiva. Murphy. ¿Algo que decir? Opa, le quedó abierto el micrófono. Bueno, está picado. Diputado López Murphy, el sentido de su ¿no? voto. López Murphy. Abstención. Se abstiene López Murphy. Tipo Roberto valiente, Sánchez. valiente López Es Murphy. coherente con su recorrido, ¿no? Afirmativo, presidente. Afirmativo. Diputada María Eugenia Vidal. Ay. Abstención. No, otra Abstención, valiente, María Eugenia Vidal. Otra diputada valiente. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 Afirmativo. votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. No llegaron a los 70 votos. Resulta dato político afirmativo. muy importante. Se comunicará. Bueno, al se Poder han Ejecutivo rechazado los dos Qué vetos alegría. en Qué diputados. Permitime decirlo. Qué emoción. Sí. Emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Fabián Wallman, vamos a vos. Universidad de los Trabajadores, y el que no le gusta se code. La mayoría de los diputados del peronismo, ahí saca una remera también, una diputada radical, creo que es, sobre la universidad también. Por favor, señores diputados. Los dedos en alto del Chipi Castillo, el festejo Por absoluto favor, señores diputados, de la mayoría se empiezan a retirar. Algunos diputados no se mueven del lugar. Si querés me traslado a Pasos Perdidos, sí, señor, para tener los primeros testimonios de los diputados. Por supuesto, Fabián, gran cobertura. Ahí estamos escuchando el cántico de los diputados y diputadas que votaron en rechazo al veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y también la emergencia pediátrica. En las afueras hay algarabía en la multitud reunida. Está Alejandro Aimú en las calles que festejan. Ale. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, acá el festejo es impresionante. Te digo que estoy sobre la calle Lima, que está copada de distintos premios. Bueno, Lima. Una alegría para la de las madres, ¿no? Se cayó el veto a la emergencia pediátrica. Una alegría, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estábamos esperando eso. Veremos senadores y judicializa, pero lo importante es que se llenaron las calles y no vamos a dejar que vacíen la universidad pública. La resistencia esta vez dio efecto, todas las plazas del país ocupándose y las universidades también al pendiente de la caída del veto, ¿no? Exactamente, recordemos que este mismo Congreso el año pasado afirmó el veto de Milei, es el mismo Congreso que le votó la ley Bases. En el medio lo que hubieron fueron peleas y resistencia del Garrahan, de la Universidad de Buenos Aires y de todos los sectores resistiendo y defendiendo la universidad y la ciudad pública, por eso el resultado de hoy, y no bajar la guardia tampoco porque no hay confianza en que lo apliquen la ley. Muchísimas gracias. Seguimos acá hablando con la gente, que la verdad es una alegría inmensa. ¿Qué tal? Para la Red de las Madres, enorme alegría, ¿no? La caída del veto. ¿Cómo estás viendo la jornada?
y acá con mis compañeras. ¿Cómo estás viendo la jornada? Emocionada. ¿De dónde venís? Feliz. No, de la UBA, de veterinaria. Bueno, sí. ¿Escuchan, compañeros? Sí, se entrecorta un poquito, pero se escucha mucha alegría, mucha emoción, ¿no? Bueno, ahí está. La verdad es que es enorme la alegría de la gente acá sobre el 9 de julio. Es impresionante los festejos ante la caída del veto, ¿no? 9 de julio está Alejandro Aymú y ahí llega la concentración. 7 cuadras hasta el Congreso. Dimensionemos la cantidad de gente que implica eso, ¿no? Desde el Congreso, que está repleto de gente, muy compacto, Avenida de Mayo también, hasta 9 de julio. Para quienes no viven aquí, son 7 cuadras de gente reventada Claro. en la Avenida de Mayo. Bueno, a ver, ya vuelvo a las calles de Buenos Aires, ya vuelvo al recinto, quiero escuchar a mis compañeros y compañeras. Análisis de hagamos primero esta aclaración. Ese es el medio rechazo, digamos, ¿no? Ahora tiene que ir a Senado, pero en el Senado se supone que, los números son más favorables. Hay números más favorables. Es más, yo lo escuché a Martín Lustó decir que mañana, además de ATN, se podría tratar el tema pediatría también. Atención. No tengo claro que eso esté en el orden del día de mañana. Se lo escuché mencionar a Martín Lustó. Bueno. Al senador Lustó. Ojalá, porque la verdad es que no tiene demasiado sentido tampoco postergar esto. Tenés que traer los números, ¿no? Claro, pero sobre todo por lo que decimos, en el Senado los números dan más holgados, el bloque de Fuerza Patria tiene una cantidad importante de senadores, eso les permite, le permite a la oposición tratar estos temas con más holgura que en la Cámara de Diputados, que están discutiendo uno a uno, ¿no? Y depende de cada proyecto, no siempre los números son los mismos. De hecho, no fueron los mismos en el caso de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. Presten atención, hay una diferencia de unos 10 votos, si no me equivoco. 7 votos. 7 votos. 60-67 en el acompañamiento al veto. Claro, son 7 votos de diferencia, por eso digo, en cada proyecto hay que discutir los votos en particular. Y mirar después qué foto era la anterior y cómo es qué pasó en el medio, ¿no? Para el cambio a la hora de votar. Y quién cambió el auto, quién cambió la casa, ¿no? Claro, es una cuestión periodística de ir y chequear qué es lo que ocurre con esas personas. Luchar sirve, te diría, Pablo. Me parece que la conclusión a estas horas es siempre esa, ¿no? Tiene sentido. En el medio uno se morfa un montón de derrotas. En el medio hay batallas que se pierden y hay otras que se ganan. Bueno, hay que trabajar para construir la batalla más importante, que será primero el 26 de octubre y después en el 27, ¿no? Bueno, lecturas, insisto, de la calle, de lo que pasa en la política, distintos sectores, en algunos casos antagónicos, han articulado un consenso en el Congreso, lo vienen haciendo ya hace bastante tiempo. Estamos normalizando una situación, estamos normalizando que el Congreso Nacional, casi por definición, para poder aprobar una ley, tiene que hacerlo 2 veces. Y la segunda por 2/3, ¿no? Está muy bien lo que decís, claro, no debería haber ningún tipo de necesidad de eso. Podría hacerlo, podría ser una excepción eventualmente. Podría ocurrir excepcionalmente. La regla es que tiene que votar 2 veces lo que consensúa y la segunda por 2/3 para insistir. Y efectivamente se logró. En este momento en particular, me gustaría saber qué están pensando, cómo están viendo la escena. Qué justito. Yo me quedo pensando en la de emergencia pediátrica, qué justito ahí los votos. Eso, me da la sensación de que hay que mirar bien quién votó qué y replicar a ver qué es lo que ocurrió en esta última votación. En el medio lo que me da la sensación es que pasa mucho tiempo para los que están con la emergencia pediátrica, para quienes estaban con situaciones vinculadas a financiar la discapacidad. Pasa mucho tiempo. Si todo va a ser así, es una locura. Con doble votación, todo, es mucho tiempo para quien padece situaciones de salud. Bueno, mismo los docentes, ¿no? Las facultades. Me parece que no es necesario ese juego. Me parece que es importante lo que dice Luispa, la lucha de los docentes, de los estudiantes, los enfermeros, los médicos, en los 2 sectores, pero también la batalla argumentativa. No escuché un solo argumento del lado de la derecha y de la Libertad Avanza que no fuese defender ese equilibrio fiscal que endiosan. En cambio, del lado de quienes rechazaron el veto, había muchos argumentos, por supuesto, todos racionales y todos los suscribimos, de la importancia de la financiación para la educación pública, lo que significa la universidad pública, lo que significa la salud pública, lo que significa el Garraham. Hubo una batalla también ganada en el terreno discursivo que caló en la sociedad. Luispa. Sí, bueno, un poco lo que decía antes, para mí la idea de que luchar sirve es esencial. Y después tener muy presente, ¿no?, las estrategias del gobierno nacional. Veremos qué es lo que hace, por más que las leyes terminen ratificadas una vez que el Senado sesione.
veremos qué es lo que hace, ¿no? Tiene la estrategia de dormirlo, ya lo blanqueó en relación a discapacidad. La estrategia va a ser dormir esa ley. Y bueno, veremos qué es lo que hace con las partidas para el Garrahan y para las universidades. Bueno, insistimos, a pesar de todas las negociaciones que hizo con las provincias, con algunos diputados y diputadas en particular, según lo que dejaron trascender algunos diputados en el propio bloque, se apuró un poco la sesión por ese temor. Sin embargo, no le alcanzó al gobierno para tener un revés político muy importante. Es un revés político, es una confirmación de las calles y también es una expectativa respecto de la mejora de una situación de colectivos muy afectados, que como bien dice Gaby, hay que ir al Senado, se supone que los números están, pero si uno observa lo que está pasando con discapacidad, eso tampoco garantiza que el alivio llegue pronto, es decir, claro, que el gobierno haga lo que tiene que hacer según el mandato del Congreso. El Congreso le está diciendo, cumplí con la regla de la Constitución, acá estamos insistiendo, dale, ponelo en marcha. Bueno, vamos a ver qué hace el gobierno, qué lectura hace el gobierno de esta situación. Está Tilio Borón en línea, compañero además de esta casa, politólogo, entre muchas otras cosas. Tilio, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ahí siguiendo el programa por radio y muy emocionado por el doble veto. A ver, Atilio, análisis, lectura política, ¿qué significa este doble veto en este momento del gobierno, con estas calles, en estas mayorías logradas por sectores, en muchos casos antagónicos de la política? Bueno, yo creo que es un poco una especie de proceso que me parece que tuvo el gran empujón con la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Que fue una especie de sacudón, un pequeño terremoto, no sé si tan pequeño o no, pero que sí sacudió muchas conciencias, demostró el poder del electorado, y creo que muchos de los que hoy votaron ahí, de los diputados por ahí que no estaban muy convencidos, pero mirando lo que pasó en provincia de Buenos Aires, dijeron, bueno, acompañar un poco al sentimiento de la opinión pública, ¿verdad? Y no quedar escrachados como contrario a una causa que realmente movilizó extraordinariamente a la sociedad argentina. Y creo que hay que prepararse, pero para la siguiente batalla, porque me parece a mí que lo más probable es que Milei trate de judicializar todo esto, trate de no pagar, y la única manera de que esto pueda lograrse va a ser manteniendo el nivel de movilización y perfeccionando incluso los dispositivos organizativos con que contamos para obligarlo, ¿verdad?, a que pague y a que el Poder Judicial no empiece a embarrar la cancha y terminemos, digamos, con una victoria que se disuelve en los tribunales de Comodoro Pi. Así que me parece que hay que cantar victoria, una gran victoria la de hoy, muy, muy importante, pero tenemos que permanecer en guardia. Falta el Senado todavía, aunque ustedes venían diciendo de que ahí los números son más promisorios, pero yo creo que el poder disuasorio de la movilización callejera sigue siendo un componente fundamental, sobre todo para un tipo de gobierno como este, ¿no? Así que le sumo a Tilio a esa escena, claro, además de la presión política, del cambio de humor, de una sociedad que nunca dejó de movilizarse y que evidentemente contagió a otros sectores. La expresión de esto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires con el resultado electoral, se confirma que el dólar oficial quebró el techo de la banda y que el gobierno intervino a través del Tesoro se hablan de 53 millones de dólares. Pero más allá del número, también es un dato que se suma a la escena. Y vos hablabas del Poder Judicial. Bueno, las causas avanzan. Hay un sector del Poder Judicial, ayer lo comentaba Irina Hauser, hay un sector del Poder Judicial que olfatea también el clima y empieza, a ver otra escena. Digo, todo esto hace el combo del momento político del gobierno. Sí, evidentemente. Además no nos olvidemos que es un gobierno que tiene una causa que está siendo ventilada en un tribunal en la ciudad de Nueva York, en el distrito sur de Manhattan, ¿no es cierto?, que es la causa Libra, de la cual prácticamente la gran prensa hegemónica ha tratado de olvidarse, inclusive haciendo una especie de malabarismo semántico en lugar de hablar de la estafa, ¿no es cierto?, hablar de un escándalo, como si fuera un escandalete, viste, producido en un teatro de revistas, y en realidad es una estafa hecha y derecha que está siendo
muy cuidadosamente investigada en los Estados Unidos, más allá de que acá aparentemente la cosa ha entrado en una especie de tembladera y no se avanza mucho. O sea, sí, es un gobierno que se encuentra con muchos problemas, un programa económico que no tiene solución, ¿no es cierto? No tiene solución porque el dinero que se necesita para sostener aún ese mito del equilibrio fiscal, ¿verdad? En donde creo que hay 7 países, o 5 como máximo en el mundo que tienen equilibrio o leve superávit fiscal. Ninguno tiene la obsesión enfermiza del gobierno nuestro, ¿verdad?, de tener un equilibrio fiscal a toda costa. Y cuando decimos a toda costa, quiere decir cancelando la entrega de medicamentos oncológicos, dejando en la calle a los chicos que necesiten atención médica especializada, destruyendo el sistema científico argentino, que es de los más importantes de toda América Latina, solo comparable a lo que tenemos en Brasil y México, e inclusive en alguna rama superior de nuestra parte. Es decir, un gobierno que está dispuesto a romper todo. Bueno, Milei lo dijo, soy el topo que viene a destruir el Estado desde dentro, ¿no es cierto? Producto de un delirio esotérico, además, mezclado con perros muertos que hablan, toda esa payasada, pero que le ha sido de mucho servicio al círculo rojo. Eso no tenemos que olvidarnos. Acá el problema el problema es el títere en parte, pero los verdaderos bandidos son los titiriteros que han manejado este personaje de opereta, ¿no es cierto?, y que nos ha llevado el país a donde estamos ahora, en una situación como esa, claro, en donde se tiran números. Sí, perdón. No, está muy bien. Luis Pablo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Pablo? Hiciste mención a la calle, a la importancia de la calle para lo que viene, de acá a octubre y de acá al 27, sin dudas. Seguro lo analizaste, seguro lo pensaste bastante. Es muy difícil pretender, digamos, que haya movilizaciones de esta envergadura como la de hoy una vez por semana. Quiero decir, para mover tanta gente como hoy, se requiere un ánimo particular, una logística incluso particular. No estoy diciendo eso, pero ¿cómo estás viendo el termómetro de la calle? ¿Crees que los argentinos, en términos de lo que está ocurriendo en el país, se están movilizando poco, se están movilizando dispersos? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que el neoliberalismo se anotó un gran triunfo en la batalla ideológica al imponer toda esta historia de la antipolítica, del sálvese quien pueda, al desechar cualquier cosa que huela a acción colectiva, ¿no es cierto? Nada de sindicatos ni de organizaciones populares o barriales. Dame a mí un Uber y no me arreglo, si no me arreglo con una bicicleta. Han logrado hacer eso, ¿no es cierto? Y que eso cale muy hondo, desgraciadamente, en algunos estratos populares. Claro que eso tiene límites, ¿no es cierto? Y me parece que si bien una movilización gigantesca como la que estuve siguiendo yo, digamos, a través de diversos canales, y ustedes recién lo comentaron, no es cosa de todos los días, pero son señales muy significativas y además pueden volver a aparecer. Y además hay un tema que creo que los decisores y el gobierno tiene que tomar muy en cuenta, de que vos podés realmente engañar a la gente diciéndole que ya lo peor pasó, que ahora tenemos salarios fenomenales medidos en dólares, que hay 12 millones de pobres menos, cosa que nadie cree, ¿verdad?, absolutamente, porque contraría todos los datos de la evidencia. Y yo les recordaría además algunos episodios recientes, que, por ejemplo, ver al ministro de Economía de Laos huyendo semidesnudo en un río, digamos, es una imagen que yo trataría de que el Toto Caputo la viera, porque podría llegar a ser él el próximo protagonista de esta película, Huyendo por el río. ¿Te das cuenta? Y el año pasado vimos ya lo que pasó en Bangladesh con los programas del fondo, que de repente provocan un estallido popular. Y acá hay algo que siempre es muy importante tener. Esto no es una cuestión acumulativa que de a poquito se va generando la ola, sino que de repente la ola rompe de golpe, ¿no es cierto? Es decir, por eso yo creo que ahora seguramente vendrá un momento de relativo descanso o reposo, pero que me parece como que el clima está preparado para que la gente esté más alerta y de repente una convocatoria excepcional a una gran movilización
pueda darse de vuelta y hacer que el gobierno tenga que cambiar su rumbo. Atilio, Néstor te saluda. Hola, Néstor. Vos sabés bien que el gobierno de Milei, en términos geopolíticos, es una pieza clave para Estados Unidos, para sus intereses en la región. En un momento de debilidad del gobierno, de cara a una elección que puede ser muy negativa también para él, ¿en qué momento Estados Unidos o bien le puede soltar la mano o bien ponerle dinero para sostenerlo? ¿Cómo analizás esa situación? Ponerle dinero directo, ¿no? A través de alguna del línea tesoro. del tesoro o cosa por el estilo. Y yo lo veo medio complicado, porque las cosas no están bien para Trump dentro de Estados Unidos, ¿no es cierto? Estuve viendo la última encuesta de Pew Center, que es una de las más prestigiosas, y le dan 38% de aprobación. Un descenso, ¿verdad?, bastante significativo en poco más de 6 meses de gobierno. O sea, no lo veo. No está teniendo éxito en la recuperación económica, la reindustrialización forzosa del país por la vía de aplicar aranceles no está funcionando. Y eso porque los efectos de la política económica que se siguieron durante muchos años en Estados Unidos destruyó en gran parte el tejido industrial de Estados Unidos. Y no es cosa de pegar ahora un grito y decir, bueno, vengan y avancen con el sector industrial de acá. Digo, hay un cálculo que es realmente muy importante, cerca de 90.000 empresas industriales desaparecieron de los Estados Unidos, sean por bancarrota o por traslado a regiones periféricas, por el famoso offshoring, ¿no es cierto? Entonces, y esas empresas no están muy convencidas de volver, por eso es que hoy en día Estados Unidos tiene muchas dificultades. No sé si estaría dispuesto a meter mano en el Departamento del Tesoro y forzar un nuevo préstamo a la Argentina, de un país a un país que además se sabe que no tiene cómo pagar esto. Si el problema, uno de los problemas fundamentales es que el nivel de la deuda argentina es de tal magnitud que realmente es impagable. Esto parece ser un eslogan de campaña, un cliché, pero no lo es. ¿Cómo se puede pagar esta deuda? No hay cómo, ¿verdad? Por más sacrificio que se hagan. Ya lo vamos a revelar, dijo Toto Caputo, ¿no? Bueno, cuando llegue el momento lo vamos a revelar. Pues la verdad que nadie le cree. Mira, ni siquiera los economistas de derecha, confidencialmente, cuando uno le preguntan, che, basta de verso, decime la verdad, ¿vos crees que esta deuda es sostenible, esto se puede pagar? Y te dicen que no, o dicen, bueno, habría que ver, qué es lo que puede producir, digamos, ese torrente de ingresos que haga que la Argentina pague una deuda que además es ilegítima, es inmoral, es deuda odiosa y que habría que rediscutir desde el principio. Así que yo no lo veo, no creo. Ahora, por supuesto, Néstor, tenés razón, les interesa mucho Argentina, les interesa mucho el futuro del paso bioceánico, porque si se arma un problema grave en Centroamérica y el canal de Panamá no llega a poder funcionar, el paso fundamental lo tenemos por el estrecho de Magallanes, y ahí Argentina tiene un papel importante, lo mismo siendo la Argentina el punto de partida más conveniente para el avance hacia la Antártida. En fin, hay muchas razones por las cuales uno podría decir Estados Unidos va a poner dinero, pero no me parece a mí que lo vayan a hacer. Hay un desprestigio del presidente, ¿no es cierto? Lo que se está ventilando en los tribunales de Nueva York es un precedente muy adverso para el presidente de la República. Le estamos prestando plata a un tipo que está siendo investigado, todavía no está imputado, pero investigado por una presunta estafa que por lo menos 400 millones de dólares, muchos de los cuales son ciudadanos de Estados Unidos. ¿Le vamos a dar plata a este sujeto? Digo, yo creo que me sorprendería, pero bueno, puede ocurrir. Sí, si por algo se han caracterizado estos personajes es por la sorpresa. Lo que no creíamos era que tenían límite. A ver, los tenían, pero no sabíamos qué tan cerca estaban del límite de poder hacer casi cualquier cosa, digamos, ¿no? Sí. Acá en la Argentina me parece que eso va apareciendo y está muy claro hoy que la sociedad argentina y distintos sectores de la política le ponen un límite muy claro a Milei. En Estados Unidos no sé francamente cómo es el tema Atilio, y hasta donde entiendo hay algún rumor que dice que el propio Trump querría sacar a Estados Unidos del Fondo Monetario o estaría presionando en ese sentido también. Mira, sí, Trump es un bocón, ¿no es cierto? Ha dicho cosas tremendas. Entre otras cosas ha dicho que si Estados Unidos está en guerra y, por ejemplo, producto de esta operación naval que están haciendo en el Caribe, bueno, en una guerra, dijo él, se suspenden las elecciones, pensando en la próxima elección presidencial,
¿verdad? Con lo cual él, a ver, si Estados Unidos está en guerra, no hay más elecciones hasta que se termine la guerra. Y él es uno de los que produce la guerra a partir de sus políticas. Lo llegó a decir. También llegó a decir que se irían de Naciones Unidas. Y bueno, de hecho se fueron de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿no es cierto? Se retiraron del Acuerdo de París por el cambio climático. O sea, estamos también en manos de un personaje mundial como Donald Trump, veleidoso, caprichoso, inescrupuloso por completo, que puede llegar a hacer cualquier cosa. Eso es cierto. Ahora, cuando se trata de desembolsar dinero, mucho dinero, ahí hay otros sectores que empiezan a poner trabas, y además estamos hablando de el segundo peor gabinete de toda la historia de los Estados Unidos. Hay un politólogo, no recuerdo exactamente el nombre, pero publicó hace pocos días un trabajo comparando los gabinetes desde George Washington hasta el actual, y este es el segundo peor en cuanto a calidad de sus miembros, en cuanto a los criterios de incorporación, por ejemplo, la lealtad personal por encima de la competencia técnica, en cuanto a la tasa de reemplazo que se ha producido, por ejemplo, en los primeros 6 meses, que son algo así como 13 o 14 funcionarios de primerísima línea que fueron reemplazados. Bueno, tomando todos esos indicadores, es el segundo peor gabinete de la historia de los Estados Unidos. Y esto significa que el presidente puede hacer y deshacer, y desgraciadamente puede hacer desastres también, ¿no? Atilio, gracias, muy importante esto último. Repasamos rápidamente la pregunta de Néstor, venía a cuento de, bueno, ¿de dónde sacará los dólares eventualmente el gobierno, que no tiene ni con la posibilidad de volver al financiamiento por el riesgo país, que hoy superó ampliamente los 1.200 puntos, porque no hay flujo de inversiones que se lo den? Tendrá que ver con la plata del colchón, con nuevo blanqueo. Bueno, no lo tenemos muy en claro. Le preguntaron a Caputo y se hizo el misterioso. Muy nervioso estaba Caputo hoy en redes. Ahora vamos a repasar un poco eso. Y entonces, por eso la pregunta sobre el momento del gobierno de Trump, para ver si aparece alguna ayuda directa del Tesoro. No ya por presión al Fondo Monetario, sino un aporte directo. Atilio, gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes, chau, chau. Atilio Borón, compartiendo el análisis con nosotros. Bueno, repasamos. La Cámara de Diputados rechazó los vetos del gobierno de Javier Milei al financiamiento universitario, a la emergencia pediátrica. Aquí hay una clara lectura también de gobernadores respecto de cierta debilidad del gobierno, un poco seguramente por el maltrato del gobierno, por errores dentro de ese vínculo, pero me parece también por lo que está pasando en la calle, lo que leen que pasa en la calle, y ahí la elección de la provincia de Buenos Aires también uno podría pensar que ha sido muy importante. Volvemos a las calles de Buenos Aires. Alejandro Aimú, Ale. Sí, bueno, el sentimiento de festejo de la gente, la verdad que es emocionante, se transmite. La verdad que se ha ganado de alguna manera una pelea muy injusta, ¿no? Sobre todo para las personas que acuden al Garfam y las universidades públicas. Una reflexión, ¿qué tal para Radio de las Madres? ¿Cómo viviste esta jornada? Mira, sí, hace un ratito, pero la verdad que estoy emocionada porque los resultados fueron positivos, y es lo que a mí no me sorprende igual, porque está lleno de argentinos y nos bancamos entre todos. ¿Cómo vivieron la jornada para la Radio de las Madres? Bueno, hoy maravillosamente bien. Fue una marcha de reacción instantánea, porque nunca uno va a una marcha y escucha en vivo y celebra en vivo la conquista por la cual está marchando. Que fue algo absolutamente maravilloso, y todavía me da piel de gallina lo que acabamos de vivir recién cuando se anunció que se había rechazado el veto de Milei. ¿De dónde venís? Vivo en Belgrano. Y bueno, saludos a Daniel Toñetti. Mira. Le mandamos. Bueno, contanos cómo estás viviendo hoy la jornada. Este es el principio del fin. Ya el tic-tac empieza a caer, y de a poquito empieza a esbozarse la sonrisa del pueblo. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Martín, muchas gracias. Bueno, contundente. Bien. Radio de las Madres. Gran trabajo, Ale, se nos entrecorta un poquito, pero escuchamos perfecto. Sí. Y tiene que ver con... ¿Dónde estás, Ale, ahora exactamente? Estoy en Paraná y Rivadavia. Ah, muy bien, ya te vas acercando. ¿Cómo camina, Ale? Acercando un poquito, muy bien.
Bueno, ¿cómo está la calle? Contanos vos, ¿qué estás viendo? ¿Hay desconcentración? Con mucha alegría, la gente se está empezando a desconcentrar, pero algunos se resisten, acá se estuvo cantando el himno, la verdad que es muy emocionante, como decía recién la persona que sacamos al aire, cómo se transmite esa alegría colectiva, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, Ale, gran trabajo, insisto. Abrazo. Bueno, abrazo. Alejandro Musigavi. Déjame decir que se replica en las redes una hoja como de cuaderno que escrita así con fibrón, dice algo que representa un poco el sentir de estos minutos, que es por un país donde ser bruto y cruel vuelva a dar vergüenza. Es así, con un fibroncito sobre una hoja de cuaderno, tan contundente, ser bruto y ser cruel debe darnos vergüenza. Y me parece que es bien propicio apropiado para este día. Vos sabés que, sí, dale. No, también es para remarcar lo de siempre, ¿no? Como cuando no hay represión, cuando no hay policía, por más manifestación de cientos, decenas de miles de personas en paz, festejando, celebrando, a veces con tristeza cuando no se pudo conquistar algo en el Congreso, pero una vez más, el carácter pacífico que tiene la resistencia popular. Bueno, pues respecto a los carteles, son una gran síntesis del momento, ¿no? Cada vez más. Recién estaba leyendo uno que decía sí a la Casa de Altos Estudios, ¿no? Y versus Alta Coimera. Mira, ese que nos muestran ahí en YouTube, analfabeto, con B corta, ¿no? Analfabeto. Sí. Por el veto. Ciencia sí, estafanó. Gracias a la educación pública soy veterinaria de perros reales. Este se reeditó, ¿eh? Sí, me parece que este es del anterior. En la primera, este de la primera. Este de la primera. Hay muchos. Libertad de estudiar en la universidad pública. Muy bien. La Universidad Nacional de las Artes, que ha estado todos estos días con clases públicas abiertas. Qué grande, Vicente, el reflejo para la cartelería que desfila también. Le decías, tenemos tanda atrasada, ya vamos a ir. Muy nervioso el ministro de Economía Caputo en redes. Cuando dijo que ya nos va a revelar de qué manera va a pagar la deuda. Durante toda la jornada, ¿eso fue anoche? Eso fue anoche, claro, fue anoche. En realidad lo que pasó es que anoche tuvo como un ataque tuitero. Sí. Y uno le pregunta, un usuario de la red Twitter, le pregunta, bueno, se viene un vencimiento, justo ayer Néstor nos recordaba, estamos cerca de un próximo vencimiento de la deuda, y este usuario de Twitter, sin chicanearlo ni nada, le pregunta, ¿cómo van a hacer para pagarlo? ¿Están los dólares? Estoy preocupado, ¿están los dólares? Y dijo, muy buena pregunta, todo por Twitter, contestó el Toto Caputo, muy buena pregunta, estamos trabajando en eso, nosotros planificamos todo eso, lo tenemos previsto, cuando se acerque el momento lo vamos a revelar. Siempre trabajamos para los momentos palabra difíciles, más, palabra menos, así, no lo estoy parafraseando, sí. por supuesto. En un momento se trenza con Jacobiti. No me sorprende que alguien pueda tener algo para decirle a Jacobiti, francamente, y sería interesante, ¿no? El rol de Jacobiti históricamente, pero bueno, está claro cuando quieras que lo repasamos. Que es emblemático en su representación de Franja Morada y su historia en la universidad. Está claro que se ha ubicado como un referente en este momento por la lucha. Y por el peso que tiene la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La más grande del país, es ni más ni menos que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Alguien en algún momento explicará por qué, pero bueno, tiene una importancia. Luis pasa nota en esa explicación, pero más allá de eso, contradicciones principales y secundarias del momento. Tal cual. Más allá de eso, Caputo le dice, porque en un momento decía, bueno, Jacobiti gana 3 veces más que yo como ministro, entonces Jacobiti dice, no, eso es falso. Pero Caputo después le dice, hasta que no se vayan los tipos como vos, este país no va a cambiar nunca, etcétera, etcétera. A mí lo que me llama la atención es el ministro de Economía. Es el ministro de Economía, es el tipo que tiene que estar por fuera de una discusión claro. A esa altura, que tiene que estar pensando en otra cosa y no en la red social X peleándose con Jacobiti o con cualquiera. A mí me preocupa mucho más esa. Pero es la marca del gobierno, ¿no? De alguna forma es lo que Milei irradió. Incluso no sé si Toto Caputo era así antes. Como manera de construir fortaleza, decís vos. Como manera de hacer, no sé si llamarlo política, de construir opinión pública. Me parece que es una de las marcas del gobierno y bueno, Toto Caputo entró en la misma. Insisto, no sé si no venía de antes, la verdad que no lo seguía. También con es cierto esa atención. Que lo que en algún momento, esa verbalidad violenta, que en algún momento era fortaleza, evidentemente identificaron que ya no.
que se convierte en todo lo contrario, por eso aparece la idea de un Milei moderado, etcétera, etcétera. Avísenle a Caputo, eventualmente, ¿no? Claro, sí, bueno. Que cambió la bocha. Te sumo una más. Sí. Estamos hablando de UBA, sí se desespera todo el tiempo de UBA. Son impactantes las imágenes de la Universidad Nacional de Córdoba. Mirá. Otra Muy vez bien, marchando muy bien, fuerte claro. en las calles. Hay muchísima gente en todo el país manifestándose. 5:48, tenemos tanda atrasadísima, dale. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ICBC. El futuro nos inspira. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini,
Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. Que vuelvan las ideas. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Ideas que vuelvan. Y sí, señoras y señores, que vivan los estudiantes. Mercedes Sosa de Violeta Parra, ¿no? Sí, señor. Recordemos, Luispa, cómo salió la votación. Bueno, en repasemos diputados. los números. En el caso de emergencia pediátrica, que fue la primera de las votaciones, a favor 181 votos, a favor de la ley, ¿no? 181 votos, en contra 60 y una abstención. Y en el caso del financiamiento para las universidades, 174 votos afirmativos, es decir, 7 votos menos que con la emergencia pediátrica, y negativo 67, ahí están los 7 votos de diferencia con la anterior, y en este caso 2 abstenciones. Bueno, se puede pensar después a ver quién, por cuánto. Creo que 163 era el número de los 2 tercios a cantarle a Gardel. Pero va a ¿no? ser muy interesante ese detalle, cuando esté pasado en limpio, a ver quién votó una cosa, quién votó la otra y por qué el cambio en un caso y en otro. Mirá, ¿no? te doy, ya se nos acaba el programa, pero era lindo para mostrarlo. Hay un periodista que captó desde el palco de prensa, captó el momento en que Ritondo y los Penato, que se sientan uno delante del otro, los Penato atrás, Ritondo adelante, jefe de bloque, se dijeron de todo. Y los Penato tienen al lado a Fernando Iglesias, que también le decía de todo, porque los Penato, si no se abstuvo, votó a favor, ahora no me acuerdo qué hizo, pero votó distinto de lo que mandaba, distinto al rechazo, que era lo que mandaba la autoridad del bloque del PRO. Claro. Los Penato, ¿se acuerdan todo lo que pasó en los Penato, Ficha Limpia, Ciudad de Buenos Aires? ¿Se acuerdan, no? En la votación en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, por eso le decía, el momento del PRO es muy, pero muy bravo. Y otro dato que me parece importante, sigue la sesión, se siguen votando cosas, y una de las cosas que se van a votar, atención con esto, para lo que resta el mandato de Milei, es la modificación del régimen de los DNU.
y que sea obligación del Poder Ejecutivo, en todo caso, si efectivamente va un veto. De las dos cámaras. Exactamente. Claro. O el decreto, en realidad, ¿no? Sostenerlo lo tiene que sostener en las dos cámaras, al revés de como es ahora. Así es. Al revés de como es ahora, que es más fácil, en todo caso, con un decreto mucho o con más un veto. Fácil, muchísimo más fácil. Con establecer una ley. Sí. Bueno, eso estamos despidiendo. Bueno. Respiramos hondo. Recién vino André Recupero. Con mucha emoción. Sí. Y tenemos ganas mucha nosotros, lucha, ¿no? De salir. Que nos quede un cachito. Estuvimos antes en la marcha, en la previa, Sí. y tenemos ganas de ir a compartir un poco afuera también. Guárdennos un cachito de plaza. Sí, ¿no? y un poquito de redes también, poquito de redes porque hay un montón de creatividad. Juan Grabois, Pueblo 2, Milei 0, Karina 3%. Sí, no va a Sí, faltar. igual, se festeja. Y no va a faltar, efectivamente. Bueno, insistimos, una jornada realmente muy, pero muy importante. Vamos a ver cómo el gobierno procesa también esta derrota, que es una derrota política. Yo insisto, es un triunfo en la calle, es un triunfo en la calle. Ahora, esta movilización es una movilización que estuvo casi en la primera reacción al gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento universitario, ¿no? Esta es la tercera movilización en ese sentido. Es decir, la gente en la calle estuvo, los sectores se movilizaron, es cierto que hay mayor conciencia, es cierto que hay sectores de la sociedad que ya no le creen que el modelo económico de Milei es lo que le va a mejorar la vida, o que no confían en Bueno, es importante la lectura de todo esto que hagan esos sectores, ¿no? Sí. ¿Qué lectura hacen de lo que está pasando en relación a cómo les está yendo en particular? A quienes acompañaron alguna vez al gobierno Javier Milei, y qué lectura hacen de estas votaciones, de lo que pasa en el Congreso también. Me parece importante eso. Y también es importante porque es una muestra de que hay sectores que colaboraron mucho con la gobernabilidad de un proyecto de estas características, que en otro tiempo nos hubiera resultado impensable una cosa semejante, incluso desde la democracia para acá, ¿no? En todas esas décadas, y que evidentemente están leyendo que algo el gobierno de Milei ya no tiene. Si es modo político para conducir la economía, si es una narrativa que le dé cierto respaldo popular a las políticas de ajuste, bueno, se verá. Cómo el gobierno lidia con eso me parece que va a ser importante, ni hablar de acá a las elecciones, pero ni hablar después de las... Y el rol que está teniendo el Congreso, ¿no? Me parece también muy importante en algún momento detenernos a analizar eso. Me parece que el Congreso se convirtió en un faro que en otro momento podía tener un espacio político determinado en la calle. Sí. La CGT, que está ausente, más allá de que hoy se haya movilizado. Esto no es un triunfo de la CGT ni a las patadas, ¿no? No creo que nadie pueda verlo de esa manera, de ninguna forma, ¿no? Bien, ¿y saben para qué es un momento interesante? Ya nos vamos, falta un minutito. Es un momento interesante para que tantos constructores de opinión pública que están muy emocionados por estas horas, ¿no? Por la universidad, por discapacidad, por pediatría, con mucha emoción, que sigan haciendo, que tiren del piolín de su emoción y observen en qué momentos empiezan a gestar los discursos contra el Estado, contra la educación pública, contra la salud pública, cuáles son las políticas públicas que le hacen bien a esos sectores de la sociedad, a esos colectivos, y cuáles le hacen mal. Se van a encontrar algunas sorpresas, ¿no? Van a encontrar muchas sorpresas, porque se van a dar cuenta que quizá en algún momento fueron críticos de ciertas políticas, no de nombres propios, de ciertas políticas, y sorpresa, hoy se dan cuenta que el deterioro de esas políticas los emociona, ¿no? Uh-huh. Ojalá que se pueda unir esos puntos. Directo el mensaje a Corea del Medio, allá, directo. Néstor, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Chau, Luis Pablo Giniger. Chau, hasta mañana. Abrazo, Radiche. Hasta mañana. Salimos juntos, juntas hacia la plaza, aunque sea un cachito ahora mismo. Chau.